Domingos nos damos cita, hacemos un compromiso con Dios para venir a este lugar, para decirle a Él, gracias Señor, gracias por la vida, gracias por la salud, gracias por el trabajo, gracias por las fuerzas, porque sabemos que todo es de Él, por Él y para Él, amén. Así que vamos a presentarnos en una oración. Vamos a cerrar nuestros ojos y le vamos a decir al Señor que estamos aquí en esta mañana. Maravilloso Dios, estamos delante de tu presencia para bendecir una vez más tu nombre, para exaltarte a ti, Señor, para reconocer tu grandeza, para reconocer que tú eres Dios, Señor. En esta mañana traemos nuestros corazones como una ofrenda encendida para ti. Queremos cantarte, queremos adorarte, queremos glorificarte, queremos darte las gracias, Señor, por lo que has hecho por nosotros. Porque reconocemos, oh Dios, en esta mañana que somos tus hijos, que tú eres nuestro Padre Celestial. Estamos agradecidos, Señor, en esta mañana. Oh, nos presentamos ante ti, Cristo amado. Gracias, Señor, gracias, Dios. Digámosle al Señor esta alabanza cantada y digámosle, Señor, gracias, oh Dios. Me has tomado en tus brazos, Señor, y me has dado la salvación. Gracias, Jesús. Me has tomado en tus brazos. Díselo a Él. Y me has dado salvación. Nos has dado salvación, Dios. De tu amor has derramado de tu amor sobre nosotros. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Dile al Señor. Gracias. Levanta tu voz. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Sí, Señor. En la cruz diste tu vida. Entregaste todo. Entregaste todo allí. Vida eterna regalaste al morir. Por tu sangre, oh Dios. Por tu sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti para darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Dile, Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. En la cruz diste tu vida. Tú lo entregaste todo. Entregaste todo allí. Tu vida, Señor, por vida eterna regalaste al morir. Por esa sangre tenemos Por tu entrada. sangre tengo entrada ante el trono celestial. Puedo entrar confiadamente ante ti. Gracias, gracias, Señor. Gracias, mi Señor Jesús. Gracias.
Levanta tu voz y dile al Señor, gracias Dios por la vida, por la salud, por la fuerza, Señor, por la familia que podemos tener, oh Dios. Gracias Señor, porque has sido bueno. Gracias por tu sangre derramada en la cruz. Gracias Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Dile Señor, gracias. Muchas gracias Señor. Gracias mi Señor Jesús. Te adoramos esta mañana, Señor, a ti te bendecimos. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Díselo a él. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santa es su sangre derramada en la cruz. Gracias Señor, gracias Dios. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. ¡Aleluya! De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Aquí está el santo en esta mañana. Aquí está el santo en esta mañana. ¿Y qué has traído para él? Corrió su sangre por el madero, A él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, dígalo, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca. le golpean, pero Levanta tu voz y dile: de tal manera amó Jesús, créalo, que entregó su vida en la cruz. Dígaselo. santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro. Santa es su sangre derramada en la cruz. Todos lo verán como rey en las nubes volverá, coronado de
tú eres santo, Señor. Solo tú eres santo. Santo, Oh, santo eres tú, mi Dios, santo. Oh, los ángeles día y noche le alaban y le dicen santo, santo, santo. En esta mañana que has traído para Él, ¿cuál es la alabanza que trajiste? Levanta tu voz y dile al Señor que Él es santo. Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo. Es Jesús de Nazaret. Santo, santo, santo. Aleluya. Como rey, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, Señor, yo te coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad. hermanos, Él volverá. Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Oh, sé que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, Aleluya, hermano. santo es su sangre derramada en la cruz, santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Aleluya, aleluya. Adóralo, adóralo. Oh, esta es tu adoración para Él. Eso que estás haciendo, levanta tu voz. Adóralo, adóralo. Bate tus manos y dile: Santo Cordero, sí, Señor. Tú eres el santo en esta mañana. Tú eres el santo. Oh, te estamos esperando, Señor, te estamos esperando. Gracias, Señor, gracias, Dios, aleluya. Santo es el que vive y el que reina. Santo, aleluya, a Él le decimos santo. Dile santo en esta mañana. Dile santo, Dios, santo, santo. No te canses de decirle santo, 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 santo. Gracias, Dios, gracias. Aleluya, aleluya. Oh, hermano, en esta mañana aquí está la presencia del Señor. Señorita, aquí está la presencia del Señor en esta mañana. Y yo no sé cuántos agradecidos hay, pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos, capítulo 100. Salmo dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cuántos quieren cantar alegres, habitantes de toda la tierra, el Señor en esta mañana? Dice: servid a Jehová con alegría. ¿Cuántos queremos servirle a Él con alegría? Aleluya.
dice, venid ante su presencia con regocijo. ¿Cuántos se regocijan esta mañana? ¿Cuántos entraron por esas puertas con regocijo? Pero sigue diciendo, reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Y dice el verso 4 y el verso 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecid su nombre. Leamos todos el verso 5. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. ¿Por qué no alaba al Señor si usted entró por esas puertas? Oh, con agradecimiento en esta mañana para el Señor. Aleluya. Oh, aleluya. En esta mañana hay música del cielo en este lugar. Hay música del cielo en este lugar. Aleluya. Vamos a glorificarlo. Vamos a exaltarlo. Bata sus manos en agradecimiento. Vamos a glorificar su nombre. Aleluya. Sí, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres. Aleluya, estamos alegres. Cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor, esta mañana estamos alegres. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Sí, Señor, entramos con regocijo esta mañana. Amamos todo de ti, Aleluya. cielo y tierra te adoran, los reinos hoy se rinden. Señor Jesús, tú eres porque Reconocer que eres Dios. es porque vivimos hoy. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Señor Jesús, tú eres porque, dígale, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Para Él es la gloria. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Vamos a cantar con la música del cielo. Reconocemos que Él es Vamos Dios. a cantar Él nos hizo. alegres porque escuchas cuando cantamos Hay regocijo esta mañana. para exaltar tu nombre. Bendito tu nombre, Señor. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Te damos
Jesús. Dale la gloria al Señor. Te doy gloria, gloria. Damos la gloria a Te Él. doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Damos la gloria para ti, Señor. Aleluya. Jesús. Poderoso eres tú, Son tus Señor. palabras, es su amor, cuán glorioso eres Jesús. Santo eres tú, Señor. En su poder fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con Aleluya. una corona de espinos Gloria al nombre de Jesús. rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Le damos la gloria al Te doy Señor. gloria, gloria. Dígaselo. Te doy gloria, gloria. Es tu alabanza. A ti Jesús. Es tu adoración esta mañana. Te doy gloria, gloria. Que se escuchen las Te voces. doy gloria, gloria. Eso. Te doy gloria, Damos gloria. gloria a ti. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Le damos la gloria al Te doy Señor. gloria, gloria. Aleluya. A ti Jesús. Te damos la gloria a ti, Señor, en esta mañana. Porque solo tú eres digno de la alabanza, oh maravilloso Dios. ¿Cuántos están agradecidos esta mañana? ¿Cuántos están agradecidos? A ver, creo que muy pocos. Vamos, ¿cuántos estamos agradecidos con el Señor? Vamos a decirle, Señor, tu pueblo dice. Tu pueblo dice. Vamos a decirle al Señor que el pueblo en esta mañana le decimos gracias por lo que Él ha hecho. Aleluya. Pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Gracias, Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Cuán amor inagotable, fidelidad incomparable, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Que ha sido lluvia a las naciones, cambias el lloro por canciones, grandes
Yo quisiera esta mañana, hermano, que usted supiera que aquí está la presencia de Dios, que aquí está el Señor en esta mañana, y que esa es la alabanza que usted le ha traído al Señor. Yo quisiera invitarle que las voces de las hermanas sonaran diciéndole al Señor: tu pueblo dice gracias. Solo las mujeres. Así que prepárense, varones, porque ustedes también van a decirle al Señor gracias. Hermanas, vamos a decirle es solamente la parte del coro, y le decimos: tu pueblo dice gracias. Levante su voz, hermana. Porque grandes cosas. Sí, Señor. Créalo y dígalo una vez más. Tu pueblo dice gracias. Grandes cosas. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Los varones. Tu pueblo dice gracias. Dígaselo al. Tu pueblo dice gracias. Vamos para los niños. Porque grandes cosas ha hecho señoritas, Dios jóvenes. por su pueblo. Las señoritas y los jóvenes. Tu pueblo dice gracias. Los niños. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Todos juntos le decimos al Señor: tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Tu pueblo dice gracias. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Amén, amén y amén. Aleluya. Tu pueblo dice gracias. Aleluya. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Es una bendición, hermanos, el poder adorar al Señor, el glorificar al Señor y darle al Señor todo lo que Él nos da. No le podemos pagar. Esta mañana estábamos escuchando el mensaje y creo que vamos a escucharlo en esta mañana en el idioma de español, que nosotros en realidad no tenemos nada. Todo es de Él. Esas fuerzas que usted tiene esta mañana para haber venido, se las dio el Señor. El que usted pudo abrir sus ojos esta mañana, fue gracias a Dios. Si usted puede comer, hermano, es gracias a Dios, porque hay quienes no pueden comer. Si usted tiene su familia, es gracias a ¿quién? A Dios, ¿verdad? Si usted puede salir a trabajar, es gracias a ¿quién? A Dios, porque Dios le provee el trabajo, le provee el empleador y usted puede ir a trabajar. ¿Cómo no agradecerle a Dios todo, si todo es de Él? Amén. Eso es lo que queremos en esta mañana. Hoy estamos celebrando. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, o no por vaya arriba. Si volta a preparar, o no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Jesús invita, espera su venida. Misa Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, o no por vaya arriba. Si volta a preparar, o no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja.
baja. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. Dios a un buen Dios, alabé. Dios a un buen Dios, proclamé. El ahisamisi, el aviramiram, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el aviramiram, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Sigo que mira Dios move, alabé. Alabé te ora solo baja. Para que pueda vencer, en cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, vivo, vivo. Autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, rey de reyes, novio amado, señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús, Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente
está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, lo mi triunfa. Asueta vivo, ya no te temor. Paso misa con mi futuro. Trae man digno Señor, cubivo poderosamente vivo, poderosamente vivo. Señor, no me vegnavo ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoramos ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío tinha otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Lo mío tinha otro ídolo, of trono personal. Señor, mi corazón tapa vos. Señor, no me perdonaba ningún otro Dios, pero a vos. De mi casa y la puerta está abrir, no está guardando ribabo
Nós quer Pai, o Espírito, vini riba-nos, vini toma bom lugar. Nós está chamando o sende candela e vini na bo pueblo. Nós te entregamos e nós adornamos nos vida, oh para sempre. Nós está chamando o sende candela e vini na bo pueblo. Nós te entregamos e nós adornamos nos vida, oh para sempre. Na cruz, ella limpia mi pica y el mancho de mi alma dura vai. Na cruz onda mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Si usted siente que el Espíritu Santo le quiere tomar esta mañana, dele libertad. Se lo debo. Dele libertad al Espíritu Santo. Dígale algo en nuevas lenguas a Dios. Todo se lo debo. Aleluya. Todo, todo. Todo se lo debo a Él. Todo. Todo. Mi vida y mi sustento. Aleluya. Mi fuerza y mi esperanza. Todo. Mi salvación. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo. Hermano, a Él. dele gracias. Todo se lo debo a Él. Dele gracias.
gracias al Señor, dele gracias. Mi casa y mi familia, Lucinda, Vallecita, todas mis Bahaya. canciones, Gracias, todo se lo debo gracias, a Él. gracias. Si en mi aliento Él no fuera el Él viento, no fuera el viento, ¿cómo podría vivir? Y si de mi corazón no fuera Él el centro, habría un vacío en mí. Y es que todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. siéntalo, hermano, siéntalo. Todo se lo debo a Él. Siéntalo esta mañana, siéntalo. Mi vida y sustento, Todo se lo mi debo. fuerza y esperanza, todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Todo se lo debo a Él. Dígaselo con el alma, hermano, dígaselo. Piénselo un momento. Todo se lo debo. Mírenlo a Él en la cruz diciéndole, consumado es. Mi casa y mi familia, He pagado el precio de tus pecados. todas mis canciones, Todo, todo se lo debo a Él. todo se lo debo a Él. Mi casa y mi familia y todas mis canciones, todo se lo debo a Él. ¡Oh, aleluya! ¡Aleluya! A Él. Todo se lo debo a Él. Todo. Gloria a Dios. Vamos a dar gracias por bendiciones materiales. Vamos a Nae cruz unda, mia guardo salva, y sempre feliz cunemita. Nae cruz, ella limpia mi pica, y en mancha di mi alma tura vai. Nae cruz unda, mia guardo salva, y sempre feliz cunemita. Un pecador, me vai cerca Jesús. Pedinas cuna a su cruz, su amor ana mi luz. Nae cruz, ella limpia mi pica, y en mancha di mi alma dura vai. Nae cruz unda, mi guardo salva, y sempre feliz cunemita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama. Padre pobre pecador, na quien él la salva. Nae cruz, ella limpia mi pica, y en mancha di mi alma dura vai. Nae cruz unda, mi guardo salva, y sempre feliz cunemita. Avesse morto cu poder, na cielo
Aleluya, Dios. Gracias, Señor, por los empleados. Gracias, Señor, por todo lo que nos rodea, Dios. Gracias por estar en este país. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias por el permiso que tenemos. Gracias por el permiso que me van a dar, aunque no lo tenga. Tú lo has de proveer, Señor Jesucristo. Tú lo has de proveer, Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias por poder ofrendar esta mañana, Dios. Gracias. Gracias por poder traer una ofrenda esta mañana, Dios. Gracias. Gracias porque puedo ofrendar esta mañana, Dios, con amor, con alegría, no porque me toca, sino porque reconozco que tú eres mi Dios y que todo te lo debo a ti y que todo es Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Mi sacco è su sta bimita, spera su venida. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Si monta a preparar, bono por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. Dios tan buen Dios, alabe. Dios tan buen Dios, proclame. El agisami si, el avira mirón, el apone mi pía para saber. El agisami si, el avira mirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, Emuraya Bashabao, la ganosa la ve. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Alabe, alabe, alabe mainta, alabe merdía, alabe, alabe, alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Sigo que mira Dios move, alabe. Alabe te ora solo
para que pueda vencer. En cruenta cruz Él murió, sufrió por mí, fue por amor. El cordero inmolado por mí se hizo pecado. En cruenta cruz Él murió, mas al tercer día resucitó. Él está vivo, 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 vivo. Hijo de David, autor de mi fe, león de Judá, hombre de Nazaret, cabeza de la iglesia, consejero fiel, la roca verdadera, camino al cielo, Rey de reyes, novio amado, Señor de señores, mi abogado, el todopoderoso, la verdadera luz, venció en la cruz, su nombre es Jesús. Él está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí. Era casi mediodía, todo empieza a oscurecer, el velo del santuario por entero se rompió. Está consumado, en alta voz Jesús gritó, entregó su espíritu, Jesús por mí murió. María se aproxima al sepulcro a llorar, vio un jardinero y comenzó a preguntar, ¿será que usted sabe dónde está mi Señor? María reconoce que Él es Cristo cuando Él por su nombre la llamó. Jesucristo está vivo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo, poderosamente vivo. Jesús está vivo, ya no soy el que vivo, quien vive en mí es Cristo. Asueta vivo, no mi triunfa. Asueta vivo, ya no tin temor. De mi casa y no importa abrir, nos está guardando ribabo, nos crepavo spiritu, vini ribanos, e tu ma buon lugar, nos está llamando, sendi candela y vini, nabo pueblo, nos entregamos y nos adornamos, nos vida, oh por siempre, nos está llamando, enciende candela y vini, nabo pueblo,
Senhor, não me adorava só, nenhum costra hakuma, pero hava só. Lo mi não tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapava só. Lo mi não tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tapava só. Senhor, não me perdonava nenhum outro Deus, pero amo só. Senhor, não me adorava só, nenhum costra hakuma, pero Lean conmigo todos, por favor. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Leámoslo todos nuevamente, por favor. Amén. Oremos a Dios. Señor, bendícenos con tu palabra. Respáldanos con ella. Ayúdanos a entenderla, Dios. Vamos a predicar en tu nombre, Señor. Úsame y dame sabiduría. Pon las palabras que necesita tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Siéntese, tengan la bondad, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿ofrendar es una opción o un deber? ¿Tener gratitud con Dios es una opción o un deber? ¿Qué piensan ustedes? ¿Ser agradecido es una opción o un deber? Hermanos queridos, casi siempre a nosotros nos tienen que motivar para que seamos agradecidos. Normalmente, uno a veces, no sé a cuántos de ustedes les han llegado a decir, pero diga gracias. ¿Alguien aquí le han llegado a decir eso? A mí sí, porque uno a veces se le olvida. ¿Cuántos padres de los que están aquí alguna vez le han tenido que decir a sus hijos, diga gracias? ¿Verdad? Hay que enseñarle a nuestros hijos a decir gracias, porque se les olvida, porque no es normal en los seres humanos ser agradecidos. Lo normal es que a veces tendamos a no agradecer. Yo he escuchado de hijos que a veces le dicen a sus padres, es que yo no le pedí a usted que me trajera al mundo. Así que eso ya está diciendo cómo es nuestro corazón. No le está diciendo el hijo a su papá o a su mamá, mamá, gracias, porque cuando yo no me podía mover, tú me movías. Cuando yo hacía mis necesidades y no podía yo mismo asearme, mamá, tú lo hiciste. Mamá, tú me alimentaste y me diste pecho y me cuidaste durante todos ese tiempo de mi fragilidad humana. Mamá, tú estuviste ahí. No, hay hijos que le dicen, yo no le pedí a usted que me trajera. Imagínese usted a veces la actitud del ser humano. Pero no es solamente de los muchachos. Los grandes somos también del mismo comportamiento. A veces uno dice, pero los muchachos, no. El ser humano que no busca a Dios tiene el mismo corazón. Y a alguien que se acerque a Dios pero no viva como Dios quiere, tiene el mismo corazón. Así que, hermanos queridos, por naturaleza no somos agradecidos. Por naturaleza. A usted una persona le puede servir toda la vida y algún día le hizo algo que a usted no le gustó. ¿Y de qué se acuerda? ¿De qué nos quedamos acordando? No de las 1000 veces que hizo algo bueno. Nos acordamos de qué. Hay algo en nosotros.
Alguien me puede ayudar a mí por muchos años y el día que hizo algo que no me gustó, con esa tuve. Yo no tuve un corazón para decirle, hey, pero todo lo bueno que ha sido esta persona, este familiar, este amigo, este vecino, todo lo bueno que ha sido, ¿cómo voy a orar yo por un error, una equivocación? No ha sido bueno. Pero ¿sabe por qué actuamos así, hermano querido? Porque en nosotros la gratitud no es tanto una virtud, es más bien algo en que a veces en nosotros tienen que motivarnos. Pero hermanos queridos y amigos, quiera Dios que usted y yo entendamos que usted y yo tenemos miles y miles de razones para vivir agradecidos. Usted y yo tenemos el deber de vivir agradecidos con Dios por todo lo que Dios nos ha dado. Vea, hermano querido y amigo, que no tenga el pastor que motivarlo a usted a venir a culto. No venga porque hoy sea domingo y hay que venir a culto. Tampoco. Venga por gratitud. Cuando uno dice es que me salvaron, wow, usted dice hay que ir al culto. Cuando usted dice es que mi nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero, aleluya. Cuando usted entiende que le perdonaron los pecados y que Cristo tomó su lugar en la cruz, hermano, para usted no es una carga venir, para usted es una alegría venir aquí, para usted es una alegría cantar, para usted es una alegría alabar a Dios, para usted es una motivación grande poder decir, wow, qué privilegio, qué regalo, qué salvación tan grande. Dele ese aplauso al Señor esta mañana. Y dígale algo a Dios esta mañana, dígale algo a Dios. Hermanos, aunque la gratitud no es una opción, es un deber y casi que es una obligación, sin embargo yo no debo agradecer por obligación. No venga por obligación, venga por gratitud. Adore a Dios por gratitud. Amén. Hermanos queridos, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se nos habla mucho de la gratitud. Mucho. Usted lee el Antiguo Testamento y va a encontrar cantidades de pasajes bíblicos que nos invitan a agradecer a Dios. Es más, algunos no nos dicen agradece a Dios. ¿Sabe qué hacían los profetas en el tiempo antiguo y los reyes? David ganaba una guerra y ¿qué hacía? ¿Qué hacía David? Hacía un altar para el Señor. El profeta hacía un altar al Señor. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que ellos reconocían que todo lo que tenían y todo triunfo y todo logro y toda situación tenían que reconocer a Dios. Iban a enfrentar alguna situación difícil y hacían altar a Dios e iban y consultaban a Dios y le hacían ofrenda a Dios. Así que el Antiguo como el Nuevo Testamento nos hablan de la gratitud a Dios. Amén, hermanos. Y déjeme decirle, el Nuevo Testamento sí que nos habla de la gratitud. De la gratitud, cuando usted lea la Biblia va a encontrar cantidades de pasajes que nos hablan de la gratitud. Y yo he escogido esta mañana Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 18. ¿Sabe qué dice la Biblia? Dad gracias a Dios. ¿Cada cuánto? Cuando me vaya bien. Cuando me vaya mal solamente. No, en todo. En la abundancia y en la escasez. En la salud y en la enfermedad. Tenga trabajo o no tenga trabajo. Aunque no me vaya bien en algunas cosas de la vida, Dios nos invita a decir siempre den gracias a Dios en todo. En todo. ¿Y sabe qué es la palabra en todo, hermano? En todo.
No seamos agradecidos. Uno a veces dice, gané el año, gracias a Dios. Dígale a Dios también, gracias cuando no haya ido bien, pero estudie. No me fue bien en un trabajo, dele gracias a Dios, aunque no te haya ido bien en ese trabajo. Pero el versículo tiene otra parte importante y nos dice, den gracias a Dios en todo, pero luego nos dice, ¿por qué? Porque esa es que la voluntad de Dios. ¿Sabe qué quiere Dios? Que usted y yo seamos agradecidos. Quiere decir que cuando usted o yo nos comportamos de una manera no agradecida, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, hermanos? Estamos caminando en contravía ¿con qué? Con la voluntad de Dios. Cuando yo no tengo gratitud, hermanos, cuando yo no soy agradecido, yo estoy caminando en contravía con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que usted y yo en todo seamos agradecidos. Amén. Y aquí vale la pena, hermanos, pensar, ¿qué tan agradecido soy yo? Porque nadie aquí puede por sí solo. Nadie, hermanos, nadie. Qué bueno que usted lo entienda, niños, jóvenes. Lo debemos todo a Dios, como cantábamos hace un momento. Todo se lo debo a Él, todo. Amén. Así que, hermanos, si yo no aprendo a agradecer, yo camino en contravía de la voluntad de Dios. Es más, déjeme decirle algo más, hermano. Si yo no soy agradecido, yo peco contra Dios, porque camino en contravía de su voluntad. Amén. La Biblia nos dice en Colosenses capítulo 2 versículo 7. Colosenses capítulo 2 verso 7. Mire lo que nos invita este pasaje bíblico. Arraigados. ¿Y qué más? Y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. ¿Qué? ¿Abundando en qué? ¿Sabe cómo debe vivir un cristiano? Agradecido. Abundando, la palabra abundando es más que dar gracias, es sobreabundar, es que usted sea una persona que reconozca que todo se lo han brindado. Y hermano, todo se lo debemos a Dios. No sé si usted le debe todo a Dios. Todo se lo debemos a Dios, todo. Mire, hermanos, todo se lo debemos a Dios, absolutamente todo. Y eso hay que enseñárselo a nuestros niños y a nuestros hijos. Pero yo tengo que vivirlo, porque papá, la gratitud no es algo que se dice, la gratitud es algo que se muestra. Amén. Acompáñenme a leer Colosenses 3:17, entre algunos versículos que nos hablan de la gratitud. Colosenses 3:17, y todo lo que hagáis, todo, sea de palabra o de hecho, haced lo que, todo en el nombre de ¿quién? Del Señor Jesús. ¿Y qué hay que hacer? Dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermano, la Biblia nos habla continuamente de la gratitud. Amén. Primera de Corintios 15, 57 y 58. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos queridos, la gratitud, y esto Dios me ayude a que usted esta mañana y yo lo entendamos. La gratitud no es una opción, la gratitud es un deber. Amén. Las personas que no agradecen no están aquí esta mañana.
Las personas que no agradecen no aceptan a Cristo como su Salvador. Las personas que no agradecen no van a ser salvos. Así que para que usted me entienda, los que estamos en Cristo estamos porque Él nos reveló su nombre, pero estamos aquí por gratitud con Él, aleluya. Eso nos hace venir aquí y estar aquí y cantarle a Él, hermano, y servirle y honrarle. Amén. Escuchen la definición de la palabra gratitud. Según el diccionario de la lengua española: sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer. Mire la definición: sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra le ha hecho o ha querido hacer. Pero luego dice, porque es gratitud, luego dice, y a corresponderle de alguna manera. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos queridos? La gratitud no solo son palabras, la gratitud son hechos. Así que cuando un hijo le dice a la mamá: mamá, estoy muy agradecida contigo, esa gratitud debe traducirse en qué tan obediente es ese hijo. Amén. Cuando alguien tiene gratitud, la demuestra. Y hermanos, si alguien debe tener gratitud, somos nosotros, los hijos de Dios, los que estamos aquí. Hermanos, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido salvos, a los que nos han inscrito nuestro nombre en el libro de la vida. Usted y yo debemos ser agradecidos. Amén. Pero déjeme decirle, pero no de palabras solamente. La gratitud se demuestra. Usted me puede decir que usted y yo estamos agradecidos con alguien, y ese alguien que nos ha hecho tantos favores mañana necesita algo de nosotros, y nosotros: te estoy tan agradecido, pero no te puedo llevar en el auto. Estoy tan agradecido contigo. Hey, tú me has servido tanto, pero no te puedo ayudar a llevar esa cajita de aquí a allí. No puedo. No, hermano, la gratitud se demuestra. Amén. Hermanos queridos, yo quiero que usted esté conmigo esta mañana. Hay unos peligros en cuanto a la gratitud, y yo quiero que usted piense esto. Hermanos, hay unos peligros en cuanto a la gratitud. Número uno, pensar que con la gratitud o con que le demos a Dios algo de lo que Él nos ha dado, le estamos devolviendo a Él algo. Y yo quiero que usted entienda esto. Aunque yo sea muy agradecido, yo no le devuelvo a Dios nada, ni le puedo pagar nada de lo que Él ha hecho. No sé si usted me entiende esta mañana. Porque aunque yo le diera mi vida a Dios en todo, yo no le puedo pagar a Dios lo que Él me ha dado. Así que no vaya a pensar, hermano, y que Dios nos guarde de pensar: es que yo le sirvo a Dios porque Él me dio y yo le estoy devolviendo. No, le servimos por gratitud, pero nada de lo que yo haga podrá, hermano, devolverle a Dios lo que Dios ha hecho por mí y lo que Dios me ha dado y sus bendiciones, y el ser hecho hoy un hijo de Dios no se lo puedo devolver con nada. Amén. Acompáñeme a leer Romanos 11, 35 y 36. Romanos 11, 35 y 36. 11. Romanos 11, 35 al 36. ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mire lo que dice el verso 36. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Si me ayudan allá con el versículo 36. Porque de Él, todos conmigo por favor. Por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria. ¿Por cuánto tiempo? Vea, hermano querido,
la gloria y las cosas, todo es de Él, por Él y para Él. Y si todo es de Él, ¿qué es mío? Y si todos los favores que yo he recibido es por Él, ¿qué soy yo? Y si todo termina siendo para Él, ¿qué tenemos nosotros? Vea, hermano querido, todo es de Él. Si nos ha ido bien en algunas áreas de la vida, ha sido por medio de Él. Y todo lo que tengamos, con ello honremos a Dios. Por eso, hermano, yo no puedo darle a Dios nada de lo que yo diga. Es que yo puedo glorificar a Dios por mi fuerza, mi capacidad. No, nada le puedo yo devolver a Dios. Lo único que puedo hacer cuando le canto, le sirvo, predico, ayudo a alguien, vivo en gratitud, es simplemente expresarle gratitud por lo que Él ha hecho por mí. Amén. Es que uno a veces dice, le voy a dar a Dios, pero realmente, hermano, yo no puedo decir que le doy a Dios. Yo no puedo, hermano. No puedo decir que tengo cómo darle a Dios. No, hermano querido, todo es de Él, por Él y para Él. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que el dueño de todo es ¿quién? Hermano, el dueño de todo es ¿quién? Si Él es el dueño de todo, nosotros no somos dueños de nada. El problema del ser humano es cuando ha creído que Él es el dueño. Cuando el ser humano ha creído que Él es el dueño, ahí está el problema. Pero no somos dueños. Así que, hermano, cuando yo entiendo eso, para mí no es un problema venir aquí. Es una bendición. Que el pastor no tenga que decirte, y hace tiempo no te veo en la iglesia. No, porque tú estás agradecido con Dios. Que el pastor no tenga que decirte, hermano, no lo veo en culto. ¿Por qué? Hermano, no, yo vengo porque yo tengo gratitud con Dios y vengo a agradecerle a Dios por todo lo que Él me ha dado, sus bendiciones, el perdón, la salvación, la gracia. Gloria al nombre de Jesús. Ve, hermano, la persona que no viene a culto, su corazón se está endureciendo. La persona que no viene a culto, su corazón se le está endureciendo. Y quiero decirle, hermano, lo primero que hará el enemigo con una persona, lo primero, empezará a alejarlo de los cultos. El primer paso para desestabilizar a un cristiano que busca el enemigo es alejarlo del templo, de la iglesia, de los hermanos, de los cultos, de la comunión. Hermano, es lo primero que tiene que hacer. ¿Sabe por qué? Porque todo cristiano que venga esta mañana al culto va a decir, Dios mío, todo te lo debo a ti. Pero uno a veces piensa, no, yo no necesito ir. No, yo para qué voy. Hermano, el enemigo está empezando por ahí a hacer algo y no me doy cuenta. Amén. Segundo peligro en cuanto a la gratitud, que se nos olvide que todo lo que somos es por gracia. ¿Me entiende eso, hermano? Todo lo que nosotros tenemos y hemos recibido de Dios es por gracia. Y la definición de la palabra gracia es favor no merecido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que usted y yo no merecemos la salvación. Yo no merezco el perdón de mis pecados, no lo merezco. Yo no merezco estar aquí. Yo no merezco llamarme hijo de Dios. Yo no merezco que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. No, yo no merezco que la eternidad la vaya a pasar con Dios en el reino de los cielos. Yo no lo merezco. ¿Sabe por qué he sido perdonado? ¿Sabe por qué mi nombre está inscrito en el libro de la vida? ¿Sabe por qué vamos a estar por la eternidad con Cristo? Por una palabra, y esa palabra es gracia. Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios.
Eso dice Efesios capítulo 2, por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, pues es que es un don que Dios nos regaló. Yo no merezco estar aquí, usted tampoco. Aunque hoy usted venga bonito, bonita, bien arreglado y sea el mejor cristiano, aún así no lo merecemos. Estamos aquí por la gracia de Dios, aleluya. Porque a Él le plació salvarnos, perdonarnos, hacernos sus hijos y tenernos aquí. Hermano querido, que eso no se nos olvide nunca. Que eso no se nos olvide nunca. Estamos aquí por la gracia de Dios. Amén. Diga gloria a Dios. Hermano, nada de lo que nosotros logremos es por nuestra fuerza, nuestra capacidad. No podemos devolverle a Dios nada. El único que tiene el mérito en el perdón de mis pecados, en mi salvación, en que yo sea hijo de Dios, hay uno solo que tiene el mérito, y ese único que tiene el mérito se llama, dígalo fuerte, hermano. ¿Quién es el único que tiene el mérito en su salvación, en su perdón, en su rescate? El que tiene el mérito de toda esa obra es nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo solo estamos aquí agradeciendo. Yo solo vine a agradecer. Cada vez que vengo al culto vengo a agradecer. Cada que doy una ofrenda no es una carga, es porque le estoy agradeciendo a Dios. Amén. Así que, hermano, cuando usted no esté viniendo a culto, diga: Dios mío, me estoy comportando como una persona no agradecida. Amén. Amén. Hay un cántico que a mí me gusta, no lo cantamos, pero hay un cántico antiguo que dice: si pagar pudiera, dijo David, tomado o inspirado en la vida de David, si pagar pudiera, con cariño grato lo hiciera yo. ¿Qué te daré? No tengo qué, pues todas las cosas son tuyas y de lo mismo tuyo te ofrezco yo. Eso lo dijo David. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darle a Dios? Hermanos queridos, hay unos peligros en la gratitud en que nos confundamos en lo que realmente es la gratitud. Pero déjeme decirle algo más. Hay unas amenazas para ser agradecidos. Así que hay peligros en cuanto a la gratitud. Que yo piense que es por mí, o que yo puedo devolverle a Dios, o que se me olvide que es por gracia. Pero, hermanos, también hay unas amenazas en cuanto a la gratitud. Número 1, el olvido. Vaya que se nos olvida a nosotros, hermanos, a quién le debemos todo. Se nos olvida. El salmista en el capítulo 103, versículos 1 al 5, hermano, me encanta cuando David soliloquea con él mismo y se dice a sí mismo: bendice alma mía Jehová. Él se está diciendo a sí mismo: bendice alma mía Jehová. Qué bueno que usted, hermano, le diga a su propia alma, a su propia mente: hey, ¿por qué no has ido a culto? ¿Quién te crees? Mírese al espejo y regáñelo, hermano. Mire al espejo, y al que usted mire al espejo, dígale: hey, ¿quién te crees tú que no vas al culto? ¿Cómo se te van a olvidar los favores de Dios? Mire el espejo, y al que usted mire en el espejo, dígale: hey, que nunca se te olvide. Que nunca se te olviden los favores de Dios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que lava todos tus pecados, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hermano, dígale al que está en el espejo, cuando usted mire, se pare en un espejo y mire al que está ahí, dígale: hey, ¿quién te crees que no quieres agradecer? ¿Quién te crees que se te olvida que Dios te perdonó los pecados? ¿Quién te crees que se te olvida que todo se lo debes a Él? ¿Quién te crees que se te olvida que de no ser por Él estarías muerto? Amén.
Hermano, uno tiene una enfermedad. Oiga, ¿cómo nos ayudan las enfermedades a acordarnos de Dios? ¿Cómo le ayudan a uno las enfermedades a acordarse de Dios? Y uno a veces dice, ¿y Dios por qué deja que a uno le dé enfermedad? Porque, hermano, vaya si uno enfermo se acuerda de Dios desde que se levanta, desde que da un pasito y ¡ay, Dios mío! Sí, se va a sentar y ¡ay, Dios mío! Llama al pastor y ¡ay, pastor! Dios. La enfermedad, uno, hermano, es una bendición. Cuando usted se enferma y diga, Dios mío, llegó el momento de acordarme de ti. Pero sí, hermano, uno de los peligros es el olvido. Y David se dijo a sí mismo, alma mía, Salmo 103, alma mía, bendice a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que te perdona todos tus pecados, el que sacia de bien tu boca, el que sana todas tus dolencias. Verso siguiente, verso 4, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia. Jehová es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Señorita, no se le olvide agradecer a Dios. Joven, no se le olvide agradecer a Dios. Amén. Digamos gloria a Dios, hermanos. Otra amenaza para la gratitud, no se le olvide el olvido. Número 2, la buena vida. La buena vida. Pero ¿por qué será que Dios no me da? A veces nos está haciendo un favor. Yo tanto que trabajo y no avanzo. A veces nos está haciendo un favor. La buena vida. Cuando un cristiano, hermano, mire, yo se lo voy a hablar con la Biblia y con experiencias que he tenido como pastor. Éxodo capítulo 8, versículos 2 al 3. El Señor les habló y les dijo a Israel que no se les olvidara que lo que tenían no era por ellos, que no pensaran que era gracias a ellos. Creo que leámoslo todos. Y el río criará ranas, las cuales subirán. Versículo 2, ponme el 2 un momento. No es. Hermanos, Dios le dijo a Israel, Israel, entiéndelo. Cuando tú llegues a casas que tú no edificaste y encuentres terrenos que tú no sembraste y cultivos que tú no cultivaste, y cuando encuentres todas las provisiones que Jehová tu Dios, que no se te olvide que no fue por ti, es por la bendición y la gracia de Dios para con nosotros. Hermano querido, que no se nos olvide a nosotros que no es por nosotros, ni nuestra fuerza, ni nuestra capacidad, es por Él y solamente por Él. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Vea, hermano, hay algo que la Biblia lo dice, pero hay algo que a mí me inquieta. Déjeme, yo le digo algo a usted. Dios me ha permitido en la labor pastoral ayudar a muchas personas y aconsejar a muchas personas para que mejore su vida económica, para que aprendan a ahorrar, para que aprendan a administrar. Y les ha ido bien a los que han escuchado la orientación. Pero hay algo que me inquieta. Y es que esos mismos hermanos que uno conoció necesitados, escasos, pobres, cuando tienen ya la bendición y la abundancia, cambiaron. El corazón no es el mismo. Vea, ese cristiano cuando no tenía, era dócil para servir en la iglesia. Ya no.
ese cristiano cuando no tenía, hermano, daba en abundancia a la iglesia. Y ahora que tiene, ya le cuesta y hasta cuestiona cuando va a dar. Y a eso hay que prestarle atención, porque el Señor se lo dijo a Israel: Israel, cuando habites en casas que tú no edificaste, y cultivos que no sembraste, y habites en tierras hermosas que tú no organizaste, no se te olvide a quién se lo debes. Aleluya. Hermano querido, que no se nos olvide cuando tengamos algo y cuando Dios nos bendiga. No olvide la fórmula que lo llevó a tener lo que tiene. Usted era dócil, usted era humilde, usted era dispuesto, usted era servicial, usted corría cuando lo necesitaba. Pero cuando Dios lo bendice, hermano, uno empieza a sacar excusas y pero. Yo se lo aconsejo, hermano, no lo he visto en uno, lo he visto en muchos cristianos. Cuando no tenían, actuaban de una manera, pero Dios los bendice, cambiar. Mantén la misma actitud cuando no tengas a cuando tengas. Cuando no tenías, pedías: si Dios me diera una casa, y te la dio, mantén la misma actitud. Mantén la misma gratitud, el mismo corazón. Si Dios me bendijera, cuando te bendiga, córrele con más alegría. Cuando te dé la provisión, córrele más. Si cuando no tenías eras fiel, ahora que tienes, sé más agradecido. A mí me encanta la pregunta que le hicieron a un técnico de un equipo, se los he dicho muchas veces, a un técnico de un equipo de baloncesto en los Estados Unidos. Le iba bien y ganó el campeonato, y ganó el otro año el campeonato, y volvió a ganar el campeonato, y lo entrevistaron y le dijeron: pero ¿y cómo hace usted para ganar? Y él dijo: tengo una fórmula. ¿Cuál es? No se me olvida el principio. No se me olvida cómo empezamos. Seguimos teniendo la misma actitud desde que comenzamos. Hermano, una vez le preguntaron al técnico, a Vicente, el técnico de la selección española, cuando ganaron la Copa del Mundo, y me gustó su respuesta. Él dijo: ganamos porque este equipo conservó la misma actitud que teníamos desde que empezamos. Hermano, que no se nos olvide, en lo poco que tengamos y en lo mucho que tengamos, que el único que es dueño de todo es Él, y que mi vida, mi tiempo, mi trabajo y mi dinero deben honrar a Dios. Amén. Siga honrando a Dios ahora que tiene mucho. Pastor, es que no me queda tiempo para ir a la iglesia, ya no. Y hermano, usted como ayunaba harto, usted iba a ayunar por la casa y por el carro y que le fuera bien. Usted ayunaba y ahora que le fue bien, no volvió. Vuelva a sacar sus días de ayuno, aunque ya tenga la casa, el carro, los hijos estén bien y todo vaya bien, véngase a ayunar. Es pastor, es que tengo tanto trabajo, véngase a ayunar. Amén. Porque, hermanos queridos, nada más duro que no agradecer. Y Jesús nos dejó un ejemplo a nosotros en la Biblia. Habían 10 leprosos, lo hemos escuchado. Y los que no saben, ser leproso en el tiempo antiguo era una tragedia, todavía hoy. No sé si usted ha escuchado de la lepra. Una persona con lepra se le caen estos pedazos de la oreja, se le cae la oreja. Se le cae esta carnosidad de la nariz, le quedan los huecos, se le caen todas las puntas de los dedos, la carne, la piel es llena de llagas y su pura pus. Así que un leproso en el tiempo antiguo tenía que, si alguien se le iba a acercar, decía leproso, y tenía que vivir fuera de la ciudad. Todavía hoy los leprosos no los tienen en las ciudades. Los leprosos los llevan a vivir a unos lugares y a unos centros especiales para ellos, porque no es fácil con un leproso. Pero habían 10 leprosos
Y ellos encontraron, Jesús les salió al camino y ellos le decían leproso, y Jesús les habló y les dijo: oiga, leprosos, vayan y preséntense ante el sacerdote. Y los 10 leprosos se fueron ante el sacerdote, empezaron a ir caminando hacia donde el sacerdote. Pero cuando iban hacia donde el sacerdote, el uno se miró y dijo: mis manos. Y el otro dijo: tu nariz está buena, tus orejas están buenas. Hey, se cumplió lo que dijo Jesús. Aquí hay un milagro. Jesús nos sanó, se hizo un milagro, les cambió la vida, hermanos. Pero vaya sorpresa, o no tan sorpresa, todos se fueron. Y de los 10 solo uno le quedó tiempo. Después de que fue sano, a uno solo le quedó tiempo para devolverse a donde Jesús y decirle: Jesús, gracias por sanarme. Y Jesús, cuando vio esa gratitud, le dijo: no solo te sano, ahora te voy a salvar. Hermano querido, yo quiero preguntarle esta mañana: ¿a cuál de ese grupo de leprosos nos parecemos nosotros? ¿A los 9 o al 1? Yo quiero que usted lo piense para usted, porque a veces no somos tan agradecidos. Y es lo que necesitamos, pedirle a Dios que nos ayude a aprender, hermano, que la buena vida no nos haga olvidar de dónde venimos. Cuando tengas muchos negocios y empleos, honra a Dios. Honra con tu vida, con tu trabajo, con tu fruto. Es que no puedo hacer esto, estoy muy ocupado. Yo te diría: saca tiempo y haz lo que tienes que ver con Dios. Es que no puedo ir al culto porque tengo muchos compromisos. Yo te aconsejaría: deja un momentico un par de compromisos y ven y atiende un compromiso, no con cualquiera. Atiende un compromiso con el Rey de la Gloria, con el dueño de la vida, con el dueño del universo, con el dueño de tu vida, de tu salud, de tu familia, de tus hijos, de tu dinero. Ay, hermanos queridos, no cambie usted venir a adorar a Dios por otra actividad. Haga la actividad otro día. Y cuando una actividad tenga que ver con el día de adorar a Dios, sepa elegir. A veces no sabemos elegir. Pastores, que hoy es día, bueno, puede que alguna vez lo haga, pero si usted lo hace muy seguido, yo no se lo aconsejo. Porque arriba hay alguien que dice: se te olvida tu perdón. Se te olvida que tu nombre está inscrito. Se te olvida que yo te salvé, que yo te sané. ¿A cuántos Dios ha sanado aquí? Hermanos queridos, dentro de esos peligros, dentro de esas amenazas, el olvido, la buena vida. Número 3, pensar que las bendiciones es por nuestra fuerza y su capacidad. Créame, hermano querido, no piense que porque usted ha logrado, tiene cosas, es por su fuerza y su capacidad. Todo se lo debemos a Él. Un hombre llegó a decir, un rey llegó a decir: todo este imperio es por mí, mi capacidad y mi fuerza. Y quién sabe quién le ahondó en el oído el ego y le dijo: sí, mi rey, tú eres el rey, tú eres el admirable. Y sabe, cuando acabó de decir las palabras, estaba comiendo hierba en el bosque con las bestias. Estaba comiendo hierba con las bestias. Y sabe qué le dijo el profeta: hasta que reconozcas que no es tu fuerza la que ha logrado este imperio, ni tu capacidad, ni tu poder, ni tu habilidad, es porque el Dios del cielo te lo ha permitido. Hasta el día que lo reconozcas, entonces dejarás de comer hierba con los animales. Y hermano, ese rey volvió a ser rey el día que reconoció que todo era por él. Iglesia del Señor en Aruba, que aunque tengamos algo y logremos algo,
trabajos, negocios, crezcamos en el servicio a Dios. No pierdas tu ubicación. No dejes que el enemigo dañe tu mente y te siembre pensamientos equivocados. Hermano, todo es de Él, por Él y para Él. Y Él es el dueño de todas las cosas. Y Él es el que es bendito por los siglos de los siglos. Aleluya. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Hay unos puntos que hay que entender en cuanto a la adoración. Y aquí termino. Hay unos puntos que necesitamos entender en cuanto a la adoración. Número uno, la gratitud. La gratitud es adoración. Así que alguien que no agradece no sabe adorar. Alguien que su corazón no es agradecido no está adorando a Dios. Y hermano, a esto de la gratitud hay que prestarle atención. Y hay que entenderlo. Gratitud es sinónimo de adoración. ¿Sabe qué necesitamos entender en cuanto a la gratitud? Que debemos aprender a agradecer a Dios en la abundancia y en la escasez. En toda circunstancia. Por eso la Biblia dice en Proverbios capítulo 3: honra a Jehová con tus bienes. Cuando te vaya bien, hónralo. Cuando te vaya bien, hónralo. Cuando tengas de todo, hónralo, reconócelo. Pero cuando te llegue la enfermedad, hónralo y alábalo. Sígale dando la gloria. Sígale bendiciendo y sígale diciendo que Él es bueno. Eso dijo Job y nos enseña Job en el capítulo 2, versículo 10. Job exhortó a su esposa y le dijo: has hablado como una mujer fatua, como una mujer equivocada has hablado. Hemos de recibir de Dios solamente el bien y no también la prueba, la lucha o la dificultad. Hermano, Dios tiene que ser honrado en todo momento en nuestra vida, en la abundancia y en la escasez. Dios merece la gloria, en la riqueza y en lo poco. Dios merece el honor, aleluya. Usted no tiene nada, cántele con alegría. Y Dios lo ha bendecido, cántele con alegría. Dios te ha bendecido. Llegué más temprano. Dios lo ha bendecido. Ore más. No, es que ahora todo está bien. Ore más. Hermano, otra vez le digo, no sé por qué las enfermedades son tan buenas a veces. Porque cuando uno, hermano, la enfermedad le hace acordar a uno de Dios. Un problema serio, uno sí que se acuerda de Dios. Se encomienda a Dios las 24 horas del día. Una persona está enfermo, hermano, y no hay que decirle venga, viene solito. Entendamos que la gratitud implica agradecer a Dios en todo momento. Debemos entender que debemos agradecer a Dios en la abundancia, cuando nos va bien. Hermano, cuando algo no vaya bien, cuando usted no tenía empleo, agradézcale a Dios y búsquele. Pero tiene empleo, saque tiempo para Dios. Cuando no tenía empleo, usted servía a Dios y era voluntario. Ahora que lo tiene, hágalo mejor, porque lo bendijo ya más. Amén. Diga gloria a Dios. Sabe, hermano, cuando usted, debemos entender en cuanto a la gratitud, de no olvidarnos de los comienzos, ya se lo dije. En cuanto a la gratitud, debemos entender que la gratitud es una respuesta a la bondad y a la misericordia de Dios, pero también la gratitud es una muestra y una señal de obediencia a la voluntad de Dios. Yo quiero invitarle en esta mañana: no seamos como los 10 leprosos. No seamos como el rey Nabucodonosor que pensó que era por su fuerza. No pensemos, hermanos, que es nuestra capacidad. No. ¿Sabe cuándo entra la ingratitud a nuestro corazón? Cuando el corazón se endurece.
Cuando hay orgullo, hay altivez, nuestro corazón y nuestra vida pierden la gratitud. Una persona cuando tiene gratitud agradece. Su corazón es dócil, frágil, se deja guiar. Hermanos queridos, la gratitud tiene bondades. Aún los psicólogos hablan del beneficio de una persona ser agradecida y vivir agradecido. La Biblia nos habla de pasajes acerca de la ingratitud, pero también nos habla de consecuencias de la ingratitud. Pero quiera Dios que usted y yo que estamos aquí esta mañana, si algo debemos entender hoy, es que todo se lo debemos a Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Y qué bueno irnos de aquí esta mañana cambiando la actitud del corazón. Yo vendré, yo buscaré, yo serviré, yo cantaré a mi Dios y yo honraré a mi Dios en todo momento. Hermano querido, esté de pie, tenga la bondad. No sé si usted en esta mañana quiera decirle a Dios: Señor, ayúdame a cambiar mi actitud. No sé si alguien esta mañana tenga que venir a decirle a Dios: Señor, ayúdame a cambiar mi actitud. A veces, aunque usted y yo no lo querramos, desagradecemos y no nos damos cuenta. A veces nuestra actitud para con Dios no es la más correcta. Si usted quiere venir a este altar, venga un momento. No se te olvide de dónde nos sacó Dios. La Biblia dice: no se te olvide el hueco de la cantera. De dónde fuiste sacado. No se te olvide la piedra de donde fuiste cortado. Israel, que no se te olvide. Iglesia de Aruba, que no se nos olvide. Aunque tengamos hoy salud, aunque tengamos trabajo, aunque tengas juventud, aunque logres tus metas, tus carreras, tus sueños, tus anhelos, pero ven y honra a Dios y busca a Dios y sírvele a Dios. Es que me ha ido bien, corre. Tengo varios contratos. Hey, venga y sírvale a Dios. Pastor, me está yendo tan bien. Es cuando más debes llegar a orar y ponerle seriedad a tu oración con Dios. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué no levanta sus manos al cielo? Dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios. Cierre sus ojos. Si usted siente la presencia de Dios, adórelo un momento. Si te acuerdas de algo en tu vida, dale gracias. Vete de este lugar diciendo: todo es de mi Dios, nada es mío. Tengo que cambiar mi corazón y mi actitud. Un corazón agradecido no se llena de orgullo ni de altivez, no critica, no cuestiona. ¿Sabe por qué criticamos todo y señalamos todo y murmuramos? Porque se nos olvidó de dónde nos sacaron. El día que Israel empezó a cuestionar la salida de Egipto, cuando empezó a cuestionar todo lo que había recibido, ese día perdió la gratitud. Dile a Dios gracias, porque no levanta sus manos y le da gracias. Y hágale solo una petición hoy a Dios esta mañana. Solo una petición hagámosle hoy a Dios: Señor, no me dejes ser desagradecido. No me dejes ser ingrato, Dios. No me dejes olvidar. No me dejes. No me dejes, Dios, olvidar que tú me salvaste, que tú me perdonaste, que la vida te la debo a ti, que todo lo que me rodea te lo debo a ti, que la iglesia ha hecho mucho por mí, que la iglesia me ha formado, me ha instruido, mis niños, mis jóvenes me han aconsejado. No me dejes olvidar, Dios mío, que todo te lo debo a ti. Cierre sus ojos y dígaselo a Dios. Hermanos que están en el altar, dígale a Dios. Y todos los que estamos ahí, hermano, todos hemos fallado en la gratitud.
Yo he fallado en la gratitud. Oh Señor, Yo he fallado en ser agradecido. los puedes Yo he fallado en la gratitud con Dios. Yo he fallado. canto, alabanza A mí me ha faltado ser más agradecido con Dios. Cierra tus ojos y dile: Dios, gracias. Aunque diera mi vida, nunca te pagaría. Aunque te ofrendara todo lo que tengo, nunca te pagaría, Dios. Los cielos, Nunca, Dios, nunca. tu lealtad, Tu fidelidad. tu fidelidad hasta las nubes. Dígaselo con el alma exaltado. Exaltado Señor, sea Dios sobre los cielos. Señor, Y su gloria Señor. esté sobre la tierra. Dígale: exaltado, exaltado sea Dios. Exaltado, Exaltado sea Dios. Aleluya. sobre los cielos. Hermano, alábelo, dele la gloria. Dígale gracias. Dígale gracias. No tengo cómo pagarle a Dios. Y su gloria. No tenemos cómo pagarle. Y su gloria esté Si usted quiere venir a este altar, venga. sobre la tierra. Si alguien más quiere venir a este altar, venga y dígale gracias. Yo te doy Yo te doy las gracias. las gracias. Yo te doy las gracias. Oh Señor, entre los pueblos Y te canto. y te canto Dígaselo a alabanza. Dios. Dígale gracias. Entre naciones. Oh hermano, aquí está la presencia de Dios, el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Oh Dios, Dios, tu Espíritu Santo, Señor. Cómo te agradecemos tu presencia en medio nuestro. Cómo te agradecemos, Dios. No tengo cómo pagarte. Aunque lo diera todo, Dios. Aunque lo diera todo, Dios. Aunque lo diera todo, no tengo cómo pagarte. Aunque lo diera todo, Dios. Aunque lo diera todo, Dios. Gracias, Señor. Y te pido, no me dejes ser desagradecido. No me dejes ser ingrato, Dios. No me lo dejes. Todo te lo debo a ti, Señor. Todo, hermano. Todo se lo debo a Él. Todo. Y su gloria. Todo se lo debemos. Sobre la tierra. Sobre la tierra. Te lo debo todo, Dios. Todo. Exaltado Dios, sea Dios toda la gloria es para ti. sobre los cielos. Guárdanos, Dios, de pecar al no ser agradecidos.
Dios, la actitud de ingratitud es pecado. La ingratitud, Dios, es pecado. Guárdanos.